siguen siendo virtuales. Tengo entendido que por lo menos unas 2 semanas más va a ser así, por la refacción del aula 622, ¿verdad? Sin embargo, también por disposición de las autoridades, estos días de los 3 lunes, martes y miércoles están siendo virtuales las clases a partir de las 15:45. Seguramente eso ya han estado notando con algunos docentes que tendrían clases ustedes por la tarde. Eh, el día de hoy vamos a empezar con la segunda parte del temario de la asignatura, que es la parte de bombas hidráulicas. Hemos visto la primera parte, las turbinas hidráulicas, estas máquinas que lo que hacen es transformar la energía hidráulica que proviene de un flujo de agua y que hace girar a una máquina, que en ese caso se llama turbina, y esa energía hidráulica se transforma en energía mecánica, ¿no? Que conectando a un generador eléctrico hace la transformación de energía mecánica en eléctrica en definitiva. En este caso, las bombas hidráulicas justamente funcionan al revés. La idea es transformar una energía mecánica que puede provenir de una fuente como un motor eléctrico, o sea, inicialmente, digamos, energía hidráulica, energía eléctrica en mecánica y luego hidráulica para que un fluido se mueva. Entonces vamos a empezar a ver el tema de las bombas hidráulicas y tenemos varios tipos de bombas hidráulicas que también los vamos a conocer. En el transcurso de la siguiente semana vamos a invitar a los encargados del laboratorio de máquinas hidráulicas y de energía para que puedan explicarles cómo va a ser el procedimiento para las prácticas que van a hacer en la turbina Pelton que tenemos en la carrera justamente para esos fines. Y esa práctica obviamente tiene un puntaje que va a servir para el segundo parcial. El día martes que viene, martes 29 creo que es, a las 17:15, o sea, justo en una semana como el día de hoy, vamos a dar el primer parcial en el auditorio. Ya está reservado el auditorio, por tanto ese examen es presencial y el temario que vamos a desarrollar para el primer parcial es todo lo que hemos visto hasta la anterior clase. Todo lo que es turbinas y lo que sería la parte de regulación de turbinas. El examen va a ser básicamente teórico. Voy a poner esta información en el Classroom para que todos estén al tanto de lo que va a ser, pero ya les adelanto que el próximo martes entonces damos nuestro primer parcial. Y el segundo parcial, como les había avisado al inicio de la asignatura, explicándoles el plan global, el segundo parcial está referido a lo que son bombas hidráulicas y que esa práctica que hace en un laboratorio va a tener un puntaje de 20 puntos para el segundo parcial. Bueno, veamos entonces acá en esta figura lo que les había mencionado hace un momento, que es cómo hacemos de que se pueda llegar a una energía de flujo en base a un motor, en este caso un motor eléctrico que va a transformar la energía eléctrica en energía mecánica de rotación a través de este eje y que ese eje va a mover a este dispositivo que está acá dentro, que es un rodete y que está dentro de una carcasa. Por lo tanto, la energía mecánica va a transformarse en energía de fluido, del movimiento de un fluido, por tanto energía hidráulica, y que ese sistema va a permitir entonces mover un fluido, sea a la misma altura, sea una altura mayor o diferentes condiciones que se requieran. Por ejemplo, si es a la misma altura, lo que vamos a tratar de lograr es mayor presión, aunque manejemos una misma altura. Por ejemplo, el caso de las prensas hidráulicas, no necesitamos elevar el fluido a una altura que sea de 5, 10, 15, 20 metros o más, sino a la misma altura, pero necesitamos presurizar el sistema para que esto pueda producir trabajo. En este caso, desde el punto de vista
de la definición de máquinas hidráulicas, esta sería una máquina generadora de flujo, desde el punto de vista del flujo como tal. O sea, si tomo en cuenta que el elemento que voy a analizar es el flujo, entonces con esta bomba vamos a generar flujo, entre comillas, que en realidad no estamos generando, estamos transformando, pero así, digamos, se define como convencionalmente hablando. Esta generadora de flujo parece contradictorio. Por ejemplo, una turbina hidráulica genera energía eléctrica, pero desde el punto de vista hidráulico, una turbina es un motor hidráulico porque aprovecha el flujo de un río, de un caudal determinado con altura y hace que ese movimiento de la turbina conectado a un generador genere energía eléctrica. Pero desde el punto de vista de flujo, el flujo solamente ha pasado por la máquina, o sea, por la turbina, y la turbina en realidad es un motor hidráulico. En este caso, estamos hablando justo al revés y por tanto, de manera convencional, la llamamos a la bomba una máquina generadora de flujo. Y estas máquinas las usamos para solamente fluidos incompresibles, o sea, estamos hablando de líquidos. En el caso de las turbinas hemos visto que funcionan con agua, ¿verdad? Turbinas hidráulicas. Pero las bombas no necesariamente están diseñadas para que funcionen con agua. Pueden funcionar con diferentes tipos de líquidos y en diferentes condiciones también de densidad, inclusive de temperaturas. En la industria, nosotros necesitamos bombas para diferentes tipos de fluidos, ya sea para transportarlos, para presurizar algo, qué sé yo. Entonces, la diferencia ahora no solamente radica en el concepto de si es bomba o turbina como máquina generadora o como máquina motriz, sino también en que el fluido que pueda mover no solamente va a ser agua, la bomba va a poder mover cualquier otro fluido, fluidos lácteos, fluidos derivados de hidrocarburos, qué sé yo. Bueno, entonces vamos a ver en general cómo es. Este, por ejemplo, es el corte de una bomba centrífuga. La bomba centrífuga es la que más, digamos, nos parece conocida o nos es familiar, porque por la crisis que siempre hemos vivido en Cochabamba, la crisis del agua permanente desde hace muchísimos años, casi todas las casas cuentan con una pequeña bomba, un reservorio, un tanque enterrado por encima del nivel y que sirve para llevar a un tanque elevado o finalmente para presurizar el sistema de agua de las casas. Por tanto, ese tipo de bombas, pueden ser unas bombas centrífugas o periféricas, son las que más nos parecen conocidas, pero obviamente vamos a ver los otros tipos de bombas también. Pero aprovecho, digamos, la familiaridad con la que podríamos tener con estas máquinas para poder explicar cómo funciona. Acá tendríamos el corte de una bomba, hay un eje. Ese eje está provocando que gire internamente un rodete o rotor, y este eje gira debido a un motor eléctrico, ¿no es cierto? O puede ser algún otro mecanismo, pero generalmente es motor eléctrico que hace girar el eje, y el eje que es solidario con el rodete está girando internamente dentro de una carcasa. Cuando esta carcasa está totalmente sellada y solamente tiene un orificio, en este caso por el centro, al provocarse ese movimiento del rodete, empieza a producirse acá una depresión en el punto central, o el ojo del rodete también que se llama, y al producirse una depresión o una presión más baja, va a provocar que haya una succión en esta línea. Entonces, en esta parte sería la parte que estamos nosotros conectando al sistema del cual vamos a extraer un fluido. Entonces, este sector de acá, que están viendo un tubo de aspiración, un tubo curvo, este va a ingresar hacia el centro del rodete. En esta parte tenemos una brida de acople y de esa manera no tiene que haber en absoluto ninguna comunicación con el exterior, porque si ingresa aire, qué sé yo, se rompe la continuidad del líquido y por tanto la bomba no funcionaría de manera adecuada, o de hecho no funcionaría porque los hilos de corriente o el tubo de corriente se rompería.
Bien, entonces tendríamos en esta parte lo que es el tramo de succión, porque va a haber una depresión producida acá, al centro del rodete. Y el fluido llena la parte del rodete y, por tanto, cuando está en movimiento, ese fluido lo que va a hacer es, va a empezar a adquirir velocidad y presión y va a salir por esta otra tubería, que es la que llamamos tubería de impulsión o de elevación. Esta bomba como tal viene con bridas, o sea que está en la fábrica aislada, con, digamos, del sistema de las tuberías, y el momento en que hay que acoplarla, utilizamos las bridas para conectar con las tuberías. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de bombas hidráulicas que se tienen y que obviamente las vamos a estudiar. Las bombas hidráulicas tienen una subclasificación de dos clases. Primero serían las bombas llamadas rotodinámicas. Estas bombas rotodinámicas se llaman así porque tienen un rotor, o sea, un rotor o un impulsor que está girando y que en función de ese principio es que hacen que haya un movimiento del fluido. La bomba que acabamos de ver hace un momento en ese esquema es una bomba rotodinámica, es una bomba tipo centrífugo y por tanto es un rotor que está girando. Y esas bombas rotodinámicas se subdividen a la vez en bombas centrífugas y en bombas periféricas. Las centrífugas son las que nosotros tenemos, digamos, mayor familiaridad con ellas. eh, Tienen como una especie de caracol. Y también las periféricas, que para aplicaciones pequeñas son bombas que se utilizan a nivel doméstico hasta 1 kilowatt o 1,5 kilowatts generalmente. A partir de ahí ya estamos pensando generalmente en centrífugas. La diferencia que hay entre estas dos respecto al tipo de prestación es que las centrífugas privilegian el caudal, o sea que las centrífugas van a lograr más caudal que presión. En cambio, las periféricas privilegian la presión, que van a hacer de que estas bombas nos permitan llevar a alturas mayores o presurizar sistemas con mayor cantidad de presión, pero menos caudal que las centrífugas. Y a su vez, entonces, las centrífugas son de flujo radial, flujo axial y flujo mixto, como, digamos, una forma de movimiento de flujo que van a provocar estas centrífugas. Y las periféricas se clasifican en bombas con rotor simple, o sea, de un solo rotor o de varios rotores. Luego, las bombas de desplazamiento positivo. Ah, perdón, me olvidaba. Las bombas rotodinámicas, todas estas, funcionan en base a la ecuación de Euler, el principio de Euler que hemos estudiado en la primera parte de la asignatura. Estas otras bombas, las bombas que pertenecen al grupo de desplazamiento positivo, no funcionan en base al principio de Euler. El principio de Euler es básicamente una diferencia de triángulos de velocidades que se producen debido a un rotor que está girando. En el caso de desplazamiento positivo, ya les adelanto, digamos, el concepto, pero el momento en que veamos los detalles, ahí voy a volver a repetir por qué razón se llaman desplazamiento positivo. Pero bueno, para no quedar con la duda, desplazamiento positivo se llama a la característica que tiene esta máquina cuando se reduce el volumen de una cámara y ahí adentro hay un fluido incompresible, o sea, hay un líquido. Nos podemos imaginar, digamos, un émbolo, ya supongamos acá en esta figura, que este sea el émbolo y que tengamos que moverlo de este lado de izquierda a derecha. Entonces, si tenemos acá un émbolo y está confinado en un cilindro, cuando tengamos que mover el émbolo hacia el lado derecho, acá dentro hay un fluido, en este caso un líquido, y por tanto, la fuerza que estamos ejerciendo sobre el émbolo va a provocar que haya una presión sobre este fluido y como es incompresible, o sea, como es líquido, tiene que moverse, tiene que desplazarse. Y si fuese un gas y nosotros movemos el émbolo, el gas va a empezar a reducir su volumen y a aumentar la presión.
Si yo mantengo esto cerrado, lo que voy a lograr es un aumento de presión y temperatura. Pero si se trata de un líquido, no puedo lograr esa condición de aumento de presión y temperatura solamente, sino que esto prácticamente se comporta como un sólido, ese líquido, porque es incompresible, y lo único que va a tocar es o que se destruya todo lo que está alrededor, o tiene que moverse ese líquido y empezar a salir. En el caso de las bombas, obviamente las construimos no para que se destruyan, sino para que permitan a través de un orificio que se mueva el fluido que está dentro. Entonces, el principio de desplazamiento positivo es el principio de ese fluido que se mueve, que sale de un volumen determinado debido a la reducción que se va ejerciendo en ese volumen que está confinando al líquido. Y estas bombas de desplazamiento positivo, con respecto a las bombas rotodinámicas, se utilizan para muchos valores más altos de presión. Estas bombas de desplazamiento positivo pueden lograr presiones hasta del orden de 2000 o 3000 bar de presión. Una bomba, por ejemplo, inyectora de combustible diésel está en el orden de 2000, 2500 bar de presión. Eso equivale a tener una columna de agua de 20.000 o 25.000 metros de altura. O sea, presiones realmente bastante altas. En cambio, las bombas rotodinámicas, estamos hablando de 5, 10, 20 bar, no, no se logran generalmente más presiones, pero con las rotodinámicas logramos mayores caudales que las bombas de desplazamiento positivo. Estas bombas de desplazamiento positivo se subdividen en bombas reciprocantes y en bombas rotativas. Las reciprocantes son las que acabo más o menos de explicarles, que es una bomba de émbolo o pistón, que es más o menos como lo que nosotros nos imaginamos de un motor de combustión interna, ¿no? Que tiene un pistón con su mecanismo de biela y cigüeñal, y por tanto es un volumen que va a ir moviéndose, ¿no es cierto?, en función del desplazamiento de un émbolo. Y es reciprocante porque va y viene ese proceso de ir y volver, le llamamos reciprocante. Y por tanto, las bombas de émbolo que están subdivididas en simples o dúplex, vamos a ver después las características de estas, que puede tener un émbolo que hace un trabajo en un lado de la cámara y otro trabajo distinto al otro lado de la cámara. Esas serían las bombas dúplex. Y las bombas de diafragma, que es otro tipo de bomba, que es como tener un diafragma, un plato, digamos, como una membrana a la cual la movemos. Si esa membrana la bajamos, la subimos, qué sé yo, y en ese proceso de bajar y subir, llamémosle como estos saltarines que hay, ¿verdad? Cuando las personas saltan sobre esa membrana, se deflecta y imaginémonos que en esa deflexión ingresa un fluido, en este caso un líquido, y el momento en que las personas saltan, recupera su posición esa membrana o el saltarín. Es igual a una bomba de diafragma que va a permitir entonces que se mueva y aumente, disminuye el volumen. Por tanto, a raíz de eso es que se produce el desplazamiento. Y luego tendríamos bombas rotativas de desplazamiento positivo que van a ser de engranajes, de lóbulos, de tornillo o paletas. Estas rotativas son las que mayor cantidad de subtipos tienen y que generalmente se utilizan para condiciones industriales o para aplicaciones específicas de ese tipo. Y en el caso de engranajes tenemos engranajes tanto internos como externos, o G-rotor, que es un sistema muy parecido al de engranajes, pero con un rotor desplazado. Y en las paletas, si son paletas equilibradas, no equilibradas. Todas estas bombas que estamos acá describiéndolas, las vamos a observar físicamente en el laboratorio que tenemos. Ya cuando vayamos a explicarles lo que van a hacer en la práctica, y voy a aprovechar una clase para que ustedes tengan acceso, vean las bombas que tenemos ahí, las toquen, vean sus características, vean los rodetes, vean engranajes, paletas, qué sé yo, y ahí vamos a poder afianzar mejor el conocimiento que queremos lograr. Em, Acá tengo un cuadro que nos permite comparar las propiedades de las bombas, las que hemos hablado, las bombas rotodinámicas,
y las bombas de desplazamiento positivo, ¿verdad? Vamos a volver acá a la diapositiva anterior. Entonces, en el cuadro que estamos tratando de explicar, estamos viendo las características de todo este conjunto de bombas, que serían las fotodinámicas, versus las bombas de desplazamiento positivo. Nuevamente, las fotodinámicas en función de la ecuación de Euler y la de desplazamiento positivo en función del principio de desplazamiento positivo. Veamos entonces esas características. Acá en este cuadro tendríamos que, por ejemplo, para el parámetro la altura de elevación, que es lo que en algún caso tenemos que buscar, necesito una altura mayor o menor para elevar, las bombas rotodinámicas son de bajas y medias alturas. Las rotodinámicas estamos hablando de estas centrífugas o periféricas y por tanto no vamos a pensar en más de 500, 600 metros, estamos hablando de 50, 60 bar de presión, ¿no? O 100. En cambio, las bombas de desplazamiento positivo, en lo que significa altura de elevación, que equivale a lo que es presión también, generalmente las utilizamos para medias y altas presiones. Media estamos hablando de 100, 200, 500 bar, de 500 para arriba estamos hablando de altas presiones. Como les había mencionado hace un momento, bombas, por ejemplo, inyectoras de 2000 o 2500 o 3000 bar de presión, que son presiones elevadísimas, se logran solo con bombas de desplazamiento positivo, no las bombas rotodinámicas. En cambio, para el caudal, en el caso del caudal más bien es al revés. En las bombas rotodinámicas logramos caudales medianos y grandes y para bombas de desplazamiento muy poco caudal. En el caso de las bombas rotodinámicas, las centrífugas, las periféricas, se manejan caudales del orden de los metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de caudales realmente enormes, como el caso de las turbinas, ¿se acuerdan? Las axiales. Por ejemplo, las turbinas tipo Kaplan, tipo hélice, qué sé yo, si yo las hago funcionar al revés, me sirven de bombas también, que son bombas del tipo axial. Son rotodinámicas porque funcionan en base al principio de Euler. En el caso de la autosucción, si es que tiene la capacidad de poder producir esa autosucción, en las bombas rotodinámicas es un problema muy recurrente, que tiene muy poca capacidad de succión debido a esa velocidad de rotación del rodete, provoca una succión relativamente baja, pero que si se rompe el hilo de corriente prácticamente no está operando la bomba. A eso nosotros le llamamos cebar la bomba, o sea, no tiene que haber en absoluto ninguna burbuja de aire o ningún gas en medio del líquido, porque si se rompe el hilo de corriente o los hilos de corriente, prácticamente deja de haber continuidad y la bomba ya no opera. Entonces tenemos esos inconvenientes con el caso de las bombas rotodinámicas. En cambio, las bombas de desplazamiento positivo tienen una muy buena autosucción, o sea, que permiten jalar el líquido para que ingrese a la máquina. La velocidad de rotación, generalmente para las bombas rotodinámicas, son medias y altas, y las bombas de desplazamiento positivo son bajas velocidades de rotación. Eh, si nosotros queremos lograr más velocidad de rotación es porque estamos queriendo tener más caudal, pero las bombas de desplazamiento positivo no privilegian caudal, sino privilegian alturas o presiones equivalentes. El caso del peso de máquina por unidad de caudal es pequeño, en cambio, las bombas de desplazamiento positivo llegarían a ser bastante grandes en función de la cantidad de caudal que uno maneja. Luego, la capacidad para transportar líquidos con partículas sólidas. Acá viene la característica que privilegia las bombas rotodinámicas respecto a las bombas de desplazamiento positivo. Generalmente, el desplazamiento positivo permite muy poca posibilidad de introducir partículas sólidas en el líquido. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una inundación en algún lugar, alguien lleva una motobomba, ¿no es cierto? Los bomberos, qué sé yo, tienen motobombas, es decir, una bomba hidráulica acoplada a un motor de combustión, porque obviamente se tiene que transportar al campo, qué sé yo. Entonces, ese motor de combustión interna está activando una bomba.
esas bombas que van a utilizarse para inundación, primero deben evacuar una gran cantidad de líquido, pero el líquido no va a ser puro, o sea, hay residuos sólidos como pequeñas piedras, lama, barro, objetos, qué sé yo, pequeños, sólidos. Por tanto, tienen que permitir que esas bombas logren recibir sólidos que estén dentro del líquido. Entonces, este tipo de bombas que vamos a ver que son de rodete abierto, que se llaman, va a permitir que ingrese barro, hasta pequeñas piedras, y la bomba va a seguir funcionando. En cambio, en las bombas de desplazamiento positivo, no es posible introducir piedras, por ejemplo, se va a dañar el émbolo, va a chocar con las paredes y con los sólidos que estén ahí metidos y se va a destruir o los engranajes, ¿no es cierto? Pero pequeñas partículas sí podrían ser. Esta característica hace que estas bombas autodinámicas tengan que ser utilizadas para esos fines, principalmente de evacuación de líquidos y sólidos. En procesos industriales también, si tenemos un líquido que contiene sólidos que están siendo arrastrados, en ningún caso elegiré una bomba de desplazamiento positivo. Tendré que utilizar una bombas autodinámicas si es que evidentemente necesito mover esas partículas sólidas. Pero si es que las voy a filtrar y necesito presión mayor, obviamente utilizaré bombas de desplazamiento positivo, pero limpiando todas las impurezas sólidas que estén dentro del líquido. Y los costos de mantenimiento, las bombas rotodinámicas son bajos, no tienen muchas complicaciones. Estas bombas es un rotor y una carcasa y un eje con sellos o rings o rodamientos. En cambio, las bombas de desplazamiento, sí, los componentes, ya sean paletas, engranajes, pistones, anillos, qué sé yo, implican costos mayores en mantenimiento. Y el ruido que se produce debido al tipo de funcionamiento que se tiene es menor en el caso de las bombas autodinámicas. Las bombas de desplazamiento generalmente tienen un ruido mayor. Las bombas, por ejemplo, de las direcciones hidráulicas de un automóvil, o sea, esos automóviles que tienen un sistema servoasistido con bomba hidráulica. Hoy en día ya la mayoría no tiene siquiera bomba hidráulica, sino son direcciones con motores eléctricos, o sea que la parte hidráulica también está dejando de utilizarse en la parte automotriz, en la dirección particularmente, pero cuando tenemos una dirección hidráulica, tiende a generar más ruido. Basta que haya una pequeña obstrucción o un ducto que esté, eh, digamos, con una curva demasiado prolongada, un codo, que haya obstrucción, empieza a provocar ruidos, y no solamente por la restricción también, sino por el tipo de fluido que se está moviendo dentro de una bomba. Y los costos de las bombas también respecto a las bombas autodinámicas es un costo bajo por cada unidad de potencia. Estamos hablando de unidad monetaria respecto a kilowatt o unidad monetaria respecto a HP, digamos, ¿no? En cambio, las bombas de desplazamiento positivo son costos más altos por cada unidad de potencia. Y luego, los tiempos de trabajo sin mantenimiento, o sea, pueden estar operando bastante tiempo las bombas rotodinámicas, en cambio, las bombas de desplazamiento positivo requieren permanentemente las revisiones periódicas y mantenimiento que son más rigurosos que para el caso de las bombas rotodinámicas. Voy a hacer una pequeña pausa acá. Vamos a ver unos dos o tres videos cortos para que permitan entender lo que hasta el momento les estoy explicando. A ver, veamos un momentito. Vamos a ver acá un video de un sistema, una estación de bombeo que permite transportar agua una distancia equivalente a más o menos la distancia de entre La Paz hasta
Santa Cruz, estamos hablando casi de 1000 kilómetros, y que se hace a través de un sistema de bombeo con bombas bastante grandes. Entonces, este primer video nos va a mostrar unas bombas enormes, que en algún caso, digamos, no las creemos posibles de que existan. ¿Ya? Vamos a ver en este video esas bombas grandes. Luego vamos a ver otro video donde nos explica las características de cómo funcionan estos sistemas. Entonces, vean. A la ciudad de Los Ángeles. Bueno, el video que hemos visto hace un momento es un video de un sistema de bombeo bastante grande y cada bomba equivale más o menos a la potencia eléctrica que tiene la central de Corani o Santa Isabel. Más o menos estamos hablando de esa cantidad de megas. Corani tiene 54 megas y Santa Isabel 72 megas. Una de esas bombas necesita 60 megas, una, y tiene 14, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes la característica de ese tipo de bombas que tienen que satisfacer necesidades del ser humano. En algún momento en clases he comentado que cuando hay necesidad de traer agua, por ejemplo, o vaya a haber la necesidad de traer agua a Cochabamba, seguramente vamos a tener que pensar de traer de la cuenca que se va hacia el Chapare o las otras cuencas que van hacia el lado de Tablas Monte, qué sé yo, para traer agua acá. Entonces, indudablemente, sabemos que la tecnología está y va a tener que ser bombeando. No va a haber otra opción de traer acá a Cochabamba, por lo menos la última opción que tenemos son Misicuni y los pozos que estamos perforando, pero cada vez aumenta más la cantidad de personas en esta zona del eje metropolitano, particularmente, y el Valle Alto, que en algún momento van a tener que pensar ustedes seguramente en traer agua para necesidades de abastecimiento humano y van a tener que utilizar esas bombas, imagínense esas potencias, pero hay la tecnología y de hecho se las pueden instalar, pero la energía también que consume es bastante grande. Pero también si nosotros observamos nuestra potencialidad de generación de energía eléctrica en esa parte del Chapare, esa cuenca, podríamos destinar fácilmente parte de la electricidad para que se muevan estas bombas. Bueno, vamos a ver a continuación otro video que nos va a permitir entender un poco mejor esto. Y voy a explicarles, esto tiene, digamos, un audio propio, pero que requiere alguna explicación adicional. ¿Ya? Bien, a ver, voy a detener el video acá para explicarles lo siguiente. En en este video aparece una descripción o clasificación de estas bombas que en el caso del ofertante acá de las bombas, dice, tenemos electrobombas, que son las periféricas, las que les he mencionado hace un momento, ¿verdad? Que serían esas que privilegian presión antes que el caudal, y las centrífugas que van a privilegiar caudal antes que presión. La bomba que hemos visto hace un momento, las bombas que hemos visto en el video de ese momento, las del Bicliev, son bombas del tipo centrífugo, pero son de multietapa, o sea que tienen bastante cantidad de etapas que van aumentando la presión para poder lograr la presión final a la salida de la bomba. Luego tenemos bombas sumergibles que se utilizan generalmente para el caso de los sótanos, cuando hay un sistema que
tiene que recolectar agua de un sótano y automáticamente tiene que empezar a evacuar. O, por ejemplo, nuestros pasos a desnivel, ¿verdad? Por la Uyuni, la Muyurina, es lugares cuando se llena de agua, el sector tiene que evacuarse y la manera de evacuar es una bomba, a través de bombas. Ahí, si ustedes van a poner atención en estos pasos a desnivel, en la parte más baja del paso a desnivel existen unas rejillas. Debajo de las rejillas están las bombas sumergibles, como estas de acá, que tienen un flotador. El momento en que el flotador se va para arriba, porque el agua está llenando ese hueco que se llama cárcamo de bombeo, entonces en ese caso se activa eléctricamente la bomba, cosa que empiece a sacar el agua que está dentro de ese cárcamo de bombeo y obviamente empieza a evacuar todo. Entonces, este tipo de bombas funcionan con un motor eléctrico también, pero se utilizan más para estos subterráneos o para lugares donde en emergencia tenemos que hacer que el sistema funcione. Luego tenemos bombas sumergibles que para el caso de los pozos profundos, eh, no se puede introducir una bomba de un diámetro muy grande porque se hacen perforaciones con tuberías de 4, 6, 8 pulgadas. Entonces, internamente hay la posibilidad de introducir una bomba, una electrobomba que tiene la parte de abajo, tiene un motor eléctrico que acciona, está obviamente blindado ese motor eléctrico y por tanto tenemos entonces el motor eléctrico que acciona la bomba, que son bombas con varios rodetes. Ahí en el laboratorio les voy a mostrar estas bombas, las vamos a desarmar y van a observar ustedes cómo son las características de estos rodetes. Por tanto, esas se utilizan de manera interior, o sea, sumergibles dentro de un ducto y bombean a elevadas alturas. Luego tenemos este otro caso de las bombas elevadoras de presión, que lo que hacen es, van a aumentar ligeramente la presión. Acá en el video hace una promoción, digamos, de las bombas elevadoras de presión, pero en la experiencia que yo tengo de haber instalado este tipo de bombas, mantienen la presión y aumentan un poco el delta. No he visto resultados muy significativos, pese a que estamos hablando de marcas muy conocidas en el medio, respecto a lo que uno esperaría como prestación. Entonces, en algunos casos, yo, por ejemplo, prefiero utilizar alguna bomba de este tipo, periférica, para aumentar la presión con una potencia relativamente baja, pero obviamente digamos, la función de estas pequeñas bombas de elevadoras de presión es mantener eso. Sin embargo, dependerá entonces de las condiciones que en algún momento ustedes tendrán que enfrentar para definir cuál de las dos tipos de bombas, cuál de los dos tipos de bombas utilizarían, una elevadora de presión o una periférica, por ejemplo, para aumentar eso. Vamos a seguir viendo el video. Bueno, acá entonces en las bombas elevadoras de presión tenemos este sistema que ustedes han debido observar en los lugares de ventas de bombas. Vienen con un tanque que tiene diferentes nombres dependiendo de las personas o la jerga que se utiliza en el medio comercial también. Este tanque que está acá técnicamente se llama calderín. Sin embargo, acá le llaman hidropulmón, en los sistemas más grandes se llama hidrocel, otros le llaman solamente pulmón, etcétera. La idea es que la bomba como tal acumula agua en este lugar e internamente tiene un sistema que hace que la presión empiece a aumentar porque es el líquido obligado a ingresar contra una pared y esa pared generalmente o de goma o de una membrana metálica se deforma de cierta manera, cosa que esa energía después
cuando ya el líquido queremos nosotros que vaya en sentido contrario, esa energía que ha sido acumulada en esa placa o en esa goma, sea liberada hacia el líquido, cosa que el líquido después empieza a moverse con la energía que es acumulada dentro de este calderín o hidrocel. Luego hay estas otras que son unas bombitas que se conectan en línea, que tienen una entrada y una salida y no tienen un acumulador, sino que funcionan con 3 posiciones. Una, que es la posición de apagado, que solamente va a permitir que el líquido pase de la entrada a la salida sin ejercer mayor energía hacia el líquido, por tanto, solo está sirviendo de una vía de paso en la posición apagada. En la posición automática, lo que hace es chequea acá qué presión tiene la entrada versus la presión de salida, y si la presión es la misma, lo que hace es hace funcionar al motor eléctrico que presuriza al líquido a través de la bomba que está acá adentro y hace que aumente la presión a la salida versus la presión de entrada. Y la tercera posición que tiene esta es una posición manual que va a estar funcionando permanentemente cuando yo decido que la máquina esté bombeando todo el tiempo. Bueno, vamos a ver esta, este otro video Las que... bombas centrífugas son los dispositivos de bombeo preferidos en el mundo hidráulico. En este video veremos el concepto de trabajo de las bombas centrífugas. En el corazón del sistema está el impulsor. Tiene una serie de paletas instaladas en el interior de obenques. El impulsor siempre está inmerso en agua. Cuando se hace rotar el impulsor, hace que el líquido que lo rodea también rote. Esto imparte fuerza centrífuga a partículas de agua, y el agua se mueve rápidamente hacia afuera. Como la energía mecánica rotacional es transferida al fluido, a la descarga del impulsor, tanto la presión como la energía cinética del agua se elevará. En el lado de succión, el agua se está siendo desplazada, así que la presión negativa será inducida en el ojo. Dicha baja presión ayuda a succionar una corriente de agua fresca de nuevo en el sistema. El impulsor es instalado dentro de una carcasa. Así, el agua que se mueve hacia afuera será recolectada dentro de él y se moverá en la misma dirección de rotación del impulsor para descargar la boquilla. Aquí se puede notar una especialidad de la carcasa. Tiene un aumento de superficie a lo largo de la dirección del flujo. Dicha área creciente ayudará en el alojamiento de la corriente de agua que acaba de ser agregada, y también ayudará a reducir la velocidad del flujo de salida. La reducción de velocidad del flujo resultará en un aumento de la presión estática, la cual es requerida para superar la resistencia del sistema de bombeo. Acá se puede ver más detalles de las paletas dentro del impulsor. Son paletas curviadas hacia atrás, con una configuración de ojo de última generación. Esta paleta se extrae de un modelo de bombeo Kirloskar. Si la presión del lado de succión del impulsor baja por debajo de la presión de vapor del agua, un fenómeno peligroso puede ocurrir. El agua empezará a hervir formando burbujas de vapor y dañará el material impulsor a través del tiempo. Este fenómeno es conocido como cavitación. Mientras más cabeza de succión, menos debe ser la presión del lado de succión para levantar el agua. Este hecho le pone un límite a la máxima cabeza de succión que la bomba puede tener. La selección cuidadosa de la bomba es requerida para evitar el problema de la cavitación. El tipo de impulsor actual está encerrado.
Impulsores semiabiertos y abiertos también son usados dependiendo de la aplicación. A ver, esta parte es importante por lo siguiente, miren. En el laboratorio ustedes van a tener la posibilidad de agarrar y tocar cada uno de estos y ver sus características. Este es el rodete que está dentro de la carcasa de la bomba, ¿verdad? O sea que este es el elemento importante de la bomba porque al girar va a empezar a producir el movimiento del fluido. En la parte central va a producir una depresión, o sea, una succión, y ya por la parte de salida la presión y la velocidad son mayores, ¿verdad? Bueno, miren acá, en este caso este rodete está con una tapa por acá y otra por detrás. O sea que este rodete es un rodete que adentro tiene los álabes y le llamamos nosotros rodete cerrado. Por tanto, este rodete evidentemente tiene una mejor eficiencia que este otro. Este de acá es un rodete semiabierto o, si quieren llamarlo, semicerrado. Miren, acá al fondo hay una placa y los álabes están saliendo desde esta placa, ¿de acuerdo? Entonces tengo una tapa al fondo, tengo los álabes. En el caso de este rodete no estamos viendo los álabes de manera específica acá, pero nos imaginamos que es como esto. Entonces, si a este rodete con esta placa de atrás yo le pongo otra placa por delante, que sería en este caso este rodete cerrado, la conducción del fluido va a ser más eficiente. Porque volvamos a este de acá. Si yo tengo el líquido que ingresa por el medio y tiene que salir por este canal que le estamos obligando a pasar debido a la forma de los álabes, si es que el líquido encuentra la posibilidad de venirse hacia este lado, lo va a hacer. En cambio, si yo le voy a limitar su movimiento poniéndole una placa adelante, entonces estoy obligándole al líquido que siga el mismo recorrido permanentemente y no haya la posibilidad de que se venga hacia este otro lado. Por tanto, va a mejorar la eficiencia. Este rodete cerrado, es más eficiente que este otro. Y bueno, ahora nos toca analizar el rodete abierto. Acá, si ustedes observan, no hay una placa en el fondo, como en este caso. Los álabes directamente están saliendo desde el centro de este rodete y por tanto este tipo de rodete es más ineficiente que este y que por supuesto el rodete cerrado. Pero si yo necesito que el fluido se desplace, aunque no tenga mucha eficiencia, pero ese fluido además puede contener partículas sólidas, entonces voy a utilizar un rodete abierto como en este caso. Lo que les comentaba al inicio de la clase, si voy a tener entonces un lugar donde bombear barro con piedras, un lugar de inundación, estos rodetes yo no utilizaría este por nada del mundo, porque se va a trancar cualquier partícula y no solamente se va a dañar la bomba, sino va a dejar de bombear y vamos a perder digamos, esa posibilidad de accionamiento. Este todavía puede permitir de que algunas partículas puedan moverse. En cambio, los de rodete abierto, las partículas sólidas pueden ser con un diámetro mayor y van a funcionar sin mayor inconveniente. Estas respecto a las otras. Por tanto, va a depender del tipo de fluido que queremos mover y obviamente de las características de caudal y presión o altura. Sigamos viendo. Si el fluido de trabajo es de naturaleza grumosa, es preferible usar un impulsor de tipo abierto, pero son un poco menos eficientes. El diseño mecánico de las bombas centrífugas es siempre un reto. Un eje se utiliza entre el impulsor y el motor para conectarlos. Debido a que la presión del agua dentro de la carcasa es enorme, un arreglo apropiado de sellado es imperativo para detener fugas de agua a través del aclaramiento del eje de la carcasa. Arreglos basados en cierre mecánico y empaquetadura son usados para este propósito. El impulsor es montado en rodamientos, pero al lado de succión del impulsor no es recomendado instalarle un rodamiento, debido a que bloqueará el flujo. Así que los rodamientos deben ser encajados en el otro extremo,
Esto significa que el impulsor está montado como una viga voladiza. Para bombas de alto ritmo de flujo, una caja de rodamiento con aceite enfriante es necesario para preservar la vida de los rodamientos. Agradecemos a Kiloscar Brothers por su soporte técnico en... Bien, ese video muestra una bomba bastante eficiente, es una bomba de marca Kirloskar. Bueno, yo he tenido la oportunidad también de instalar estas bombas, son de buen nivel de calidad. Bueno, volvamos entonces a ver ahora, después del video, volvamos a esto. Bien, hemos visto esta tabla comparativa de las bombas rotodinámicas versus las bombas de desplazamiento positivo y voy a explicarles el detalle de este esquema. Cuando nosotros tenemos que hacer un sistema de bombeo, lo que necesitamos es conocer algunos datos, por ejemplo, de qué nivel a qué otro nivel se va a tener que elevar el fluido. Esa altura que nosotros necesitamos conocer tiene dos características. Tiene una altura que le llamamos de succión respecto a dónde está ubicada la bomba. Ese tramo, como habíamos visto acá, por ejemplo, esto va a ser la tubería. Acá tenemos una válvula de tensión o filtro. Acá abajo en la parte del tanque tiene que haber, de hecho, ese filtro que evite de que ingresen cualquier partícula extraña, sólida, y por tanto también una válvula de retención que haga de que esta columna que está por encima de esta válvula no se vuelva hacia el tanque. Entonces debe retener esta columna de líquido que está por encima de la válvula. Esta válvula de retención entonces permitirá que ingrese el líquido, pero no va a permitir que se torne. Y el líquido debe llegar hasta el centro de la bomba. Este sería el símbolo de la bomba. Hay diferentes formas de expresar. Esta es una de ellas, que es un círculo con un triángulo lleno. Y la bomba que tenemos acá va a estar accionada a través de un motor eléctrico o puede ser un motor de combustión interna, ¿verdad? Como hemos comentado hace un momento de una bomba, una motobomba. El motor eléctrico conectado con la bomba a través de un mecanismo que generalmente en este caso es directo. El sistema de acoplamiento puede ser con bridas, acoples, gomas, qué sé yo, pues la cosa es que el eje o los ejes de la bomba y el motor estén siempre conectados mecánicamente. Y esta bomba, después de que ya recibe el líquido en esta parte, el centro, tiene que ahora impulsar. Por tanto, este sector que hay después, aguas abajo de la bomba, que este sería el punto, va a llegar a un depósito determinado a través de mangueras, tuberías o cualquier tipo de sistema de conducción de líquido. Aclarando, ¿se acuerdan en mecánica de fluidos? Definimos lo que es aguas arriba y aguas abajo. Acá, por ejemplo, veo una bomba que está debajo de un depósito que se encuentra en una cota superior, en un nivel superior. Sin embargo, desde el punto de vista hidráulico, este depósito está aguas abajo de la bomba, ¿verdad? Aguas abajo, no aguas arriba, porque si seguimos el recorrido del fluido, el líquido está yendo de este punto hacia este otro punto, y ese recorrido me dice que es aguas arriba y es aguas abajo en el sentido del flujo. Esto es importantísimo en la parte hidráulica porque independientemente donde esté ubicado el punto final, puede estar en un punto superior o a la misma altura o abajo, qué sé yo, la forma de poder determinar cuál es el sentido de flujo o la posición respecto al sentido de flujo es aguas abajo o aguas arriba de un punto de referencia. Bien, veamos otros componentes que tiene el esquema. Acá tenemos un manómetro que nos va a indicar qué presión está saliendo de la bomba.
Luego tenemos válvulas, que puede ser en este caso una válvula mariposa, puede ser una válvula de tipo de media vuelta, de cortina, de globo, qué sé yo, o finalmente una válvula también de retención que evite de que el líquido que pueda regresar por acá dañe a la bomba con un golpe de ariete. Entonces sí necesitamos acá un accesorio que haga esa función. Luego, toda la tubería de descarga hasta llegar a un depósito determinado. Ahora, si vemos las cotas acá en este esquema, tendríamos desde el punto del nivel del líquido, acá, en este caso, este es un tanque atmosférico, sé que está abierto, por tanto, tiene conexión con la presión atmosférica sobre el borde libre del líquido. Este punto será el punto de referencia para nosotros. Si bien el sistema cuenta con una tubería que ingresa dentro del líquido y además una válvula que está por acá, el líquido va a ingresar a través de la válvula por acá abajo y va a subir, evidentemente. Pero cuando nosotros tenemos acá este sistema, el líquido que está dentro de esta tubería va a estar al mismo nivel que el punto del borde libre que aparece en este tanque. A eso le llamamos presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática del fluido va a estar en este punto acá ejerciéndose gamma por H, o sea, peso específico por la altura, y en este punto va a ser exactamente el punto igualado. También le llamamos como principio vasos comunicantes, pero la expresión correcta de este sistema es que tiene la misma presión hidrostática porque hay una presión atmosférica acá y hace que el líquido suba hasta este punto. Cuando tenemos que bombear, entonces tomamos en cuenta desde este punto, no desde la parte interior. Esa longitud se supone que ya es vencida por el mismo líquido que ha entrado. Pero evidentemente, si tiene muchas restricciones, vamos a tener problemas en que el líquido logre llegar en el momento en que está en movimiento el líquido, logre llegar de manera óptima hasta estos puntos. Sin embargo, la cota de referencia es esta. Desde este punto hasta el centro de la bomba le vamos a llamar un tramo de succión. Evidentemente, hay algunas condiciones en las que el depósito puede estar, por ejemplo, acá arriba, ¿ya? De la parte de arriba va a venir hacia la bomba, por tanto, hay evidentemente una columna de líquido sobre el centro de la bomba, y en ese caso tendríamos una presión positiva sobre el centro de la bomba. Pero para fines convencionales vamos a seguir llamando el tramo de succión independientemente de dónde esté el tanque, pero que esté conectado a el centro de la bomba. Tenemos entonces una altura de succión y tenemos una altura de elevación o de descarga, o también llamada de impulsión. Bueno, este esquema de bombeo resulta ser una simplificación de la realidad y vamos a observar que tenemos diferentes esquemas de bombeo que nos permitan simplificar un problema determinado, cosa que nuestros cálculos sean de una manera más simple y podamos llegar a un resultado óptimo, haciendo esa abstracción, digamos, de todo lo complejo que nos presenta la realidad a un esquema simple para entenderlo. No quiere decir que tenemos que obviar partes del sistema, sino solamente simplificamos de manera visual. Este esquema que estamos viendo tranquilamente podría ser, por ejemplo, un sistema de bombeo, digamos, de petróleo desde Santa Cruz hasta Cochabamba. ¿Qué es lo que nos interesará en ese caso? Por ejemplo, digamos que esta altura es la altura de Santa Cruz, supongamos 300 metros o 400 metros sobre el nivel del mar. Y acá, Cochabamba, 2.500 metros sobre el nivel del mar. Pero para llegar hasta este lugar, estamos recorriendo más o menos 500 kilómetros. La bomba, de hecho, ya vamos a ver las siguientes clases, la bomba no puede estar alejada de este tramo de succión porque tiene muy poca capacidad de succión. Lo que más va a tener es capacidad de impulsión. Entonces, supongamos que esto está a 10 metros, ¿ya?, de la bomba del depósito, pero de acá hasta Cochabamba, 500 kilómetros. Entonces, si yo voy a tener que dibujar 500 kilómetros de tubería, estoy loco. Para eso utilizamos escalas. Yo puedo simplificar con escala y decir, todo esto equivale a los 500 kilómetros de longitud, pero el desnivel como tal ha subido
de los 300 metros sobre el nivel del mar a 2.500. La altura total que está subiendo el líquido es desde este punto hasta este otro punto de referencia donde descarga la bomba. Y esta altura va a ser 2.500 metros menos 300, 2.200 metros de desnivel. Pero la longitud de todo esto son 500 kilómetros. Yo estoy haciendo una simplificación entonces, fíjense en las dimensiones de las magnitudes de las tuberías, qué sé yo, pero no estoy, digamos, equivocándome. Lo que haré, por ejemplo, en este caso es la altura desde este punto hasta este punto, calculo. Pero las pérdidas que voy a tener en llevar este fluido desde este punto hasta acá son pérdidas enormes. Son muy grandes las pérdidas porque estoy llevando el fluido a través de 500 kilómetros y el líquido va a ir friccionándose internamente con las tuberías desde el punto en que sale de acá del depósito, pasando por la bomba. Todo este proceso es pura fricción, o sea, pérdidas, pérdidas, porque el líquido está friccionándose con las paredes internas y las pérdidas son grandes. Más las pérdidas que voy a tener en los accesorios que van a tener que estar conectados en todo ese sistema. No estoy haciendo abstracción de esa realidad solamente por simplificar el problema desde el punto de vista de la cantidad de elementos que contenga, sino solo para, digamos, hacer un cálculo rápido y aproximado de esta realidad. Pero tomando en cuenta todos los accesorios y las tuberías, diámetros, todo aquello, esa sería la forma real que vamos a utilizar para después hacer los cálculos. Algo que también es importante mencionar acá, por ejemplo, podría tener yo un sistema donde acá en esta parte el depósito es presurizado. Como ustedes están viendo, acá hay un nivel, pero si tengo una pared cerrada acá, en algún momento este líquido va a llenar todo el depósito y para poder hacer de que la bomba logre entrar a esta cantidad de volumen que queda, voy a ir necesitando más presión. Entonces puede ser que tenga yo un tanque presurizado al cual voy a introducir fluido y hay una resistencia adicional que sería la presión que tengo en esta parte. Bueno, a ver, vamos a quedar acá en la clase del día de hoy, porque mañana vamos a ir viendo todos las variaciones, los esquemas que tendríamos en base a esto. Pero para mí, la clase de hoy debe tener estos mensajes. Primero, que tenemos dos grandes tipos de bombas, o sea, como concepto, las bombas rotodinámicas y las bombas de desplazamiento positivo, que funcionan ambas con diferentes conceptos, o sea, diferentes principios, y que las bombas, para que puedan ser, digamos, diseñadas y fabricadas y además montadas y qué sé yo, deben ser parte de un sistema como este caso, que este sería un esquema típico de bombeo que nos permite entender cómo va a ser el sistema de flujo para que nosotros después hagamos los cálculos para poder seleccionar adecuadamente una bomba. Y la siguiente clase vamos a ver los detalles de cada tipo de esquema de bombeo que tiene sus particularidades que nos permitan entender mejor la forma de calcular esto. Bien. ¿Alguna consulta? Inge, Bueno, mañana las clases van a ser virtuales igual o van a ser presenciales. lo que tengo entendido es que hasta mañana en la tarde, todas las clases de la tarde a partir de las 15:45 van a ser virtuales. Entonces mañana la vamos a pasar también de manera virtual, pero el jueves pasamos presencial en la 661. Ya como les anuncié al principio de clases también, el día martes que viene, el próximo martes, vamos a dar el primer parcial de todo lo que hemos avanzado solo hasta el anterior tema. Esto ya es parte del segundo parcial. Voy a poner en el Classroom el anuncio de eso del examen. Y el examen va a ser netamente teórico, no va a entrar ningún ejercicio, por tanto va a ser un examen mucho más sencillo. Está bien, muchas gracias, Inge.
Gracias a ustedes. El día de mañana, entonces, de manera virtual. Y en el Classroom voy a poner el anuncio del examen y el enlace para la clase del día de mañana, que va a ser virtual. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.